Ok, linealidad entonces. Como les había mencionado, una ecuación diferencial de orden n, es lineal si f es lineal en tanto en la variable independiente, la variable dependiente, como cada una de sus derivadas. Es decir, si se puede representar en la forma, observen, una función que depende de x por la derivada de orden n, otra función que depende de x por la derivada de orden n-1 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces esta es una función lineal. Casos particulares, cuando el n es 1, pues, ¿qué usted va a tener? Si el n fuera 1, simplemente va a tener a sub 1 de x por y' más a sub 0 de x por y igual a g de x. Y en el caso 2, tendría a sub 2 de x por y segunda más a sub 1 de x por la primera derivada más a sub 0 de x por y igual a g de x. Estos son ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales. ¿Okay? Un ejemplo, pues yo puedo escribir aquí fácilmente un ejemplo. Ustedes también lo pueden hacer. Digamos que yo tengo e a la x por la derivada segunda de y menos, digamos, seno de x por la primera derivada de y igual, digamos, a e elevado a la tangente de x. Esta es una ecuación lineal, ¿verdad? Y de orden 2. ¿Ok? Ecuación lineal y de orden 2. Y una ecuación diferencial no es lineal si no cumple al menos una de las condiciones de linealidad que se han especificado anteriormente. Un ejemplo clásico de una ecuación no lineal, por ejemplo, yo puedo tener e a la y por la derivada segunda de y más seno de x por la derivada de y menos, digamos, x por y igual a 0. Esta es no lineal. ¿Por qué es no lineal? Porque la expresión que contiene la variable y, pues es una función exponencial. ¿Ok? Y debe ser una función lineal. Solución de una ecuación diferencial. ¿Ok? Solución de una ecuación diferencial. Obviamente, como les había dicho, la meta de una ecuación diferencial es hallar su solución. ¿Ok? Y dada una ecuación diferencial, lo que a nosotros nos interesa, pues, mediante los procedimientos que vamos a ir aprendiendo en el curso, usted lo que busca es una función que dependa de x o de la variable independiente que satisfaga la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, una función phi definida en un intervalo i y que tiene al menos n derivadas que son continuas en dicho intervalo y que cuando se sustituye en una ecuación diferencial de orden n reduce la ecuación a una identidad, se dice que es la solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Obviamente, la solución va a ser un intervalo abierto, ¿ok? Cerrado o semiabierto. Va a depender de la estructura de la solución y de la forma de la función que satisface la ecuación diferencial. ¿Ok? Vamos a ver aquí ejemplos sencillos. Digamos, yo quiero verificar si y igual a phi de x igual a c1 por e a la 2x satisface esta ecuación diferencial. Y segunda, disculpen, es y' menos 2 veces y igual a 0. Entonces, para verificar que satisfaga esta ecuación diferencial, lo que nosotros hacemos es calcular la primera derivada de y, como solamente tengo una derivada, sustituirlo y como decíamos anteriormente, se debe convertir en una identidad. Entonces, si yo calculo la primera derivada de y, esto es 2 veces c1 por e a la 2x. Sustituyendo entonces tanto el y como su primera derivada, lo que voy a tener es 2 veces c1 por e a la 2x, menos 2 veces y, que es c1 por e a la 2x, y esto efectivamente es 0. Por lo tanto, esa función satisface la ecuación diferencial. Por ahora, ¿verdad? Estamos yendo en la dirección opuesta. Es decir, me están dando la solución. Lo que nosotros vamos a aprender en este curso es cómo hallar esa solución. ¿Ok? Vean un segundo ejemplo. Digamos, si yo tengo el y igual a c1 por e a la x más c sub 2 por e a la negativo x. La pregunta es, ¿satisface
La ecuación diferencial y segunda menos y igual a 0. Esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces observen que en este caso nuestra ecuación diferencial es de orden 2. Por lo tanto, tengo que calcular dos veces la derivada. La primera derivada es C1 por e a la x menos C sub 2 por e a la negativo x. Y la segunda derivada es C1 por e a la x más C sub 2 por e a la negativo x. Sustituyendo entonces, nos va a quedar la segunda derivada es C1 por e a la x más C2 por e a la negativo x. Y y es C1 e a la x más C sub 2 e a la negativo x. Efectivamente, cuando yo simplifico, lo que obtengo es 0. Por lo tanto, la respuesta es sí también. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener dos tipos de soluciones. ¿Ok? Vamos a tener dos tipos de soluciones. Una solución explícita y una solución implícita. Una solución es explícita si la variable dependiente, y usted sabe esta definición por cálculo 1, se expresa solo en términos de la variable independiente. ¿Ok? Esa es una solución explícita. Por otro lado, para una ecuación diferencial de primero o de cualquier orden, si usted tiene una relación que depende de x y de y, ¿ok? Y no puedo despejar a y en términos de x, entonces decimos que es una solución implícita de la ecuación diferencial. ¿Ok? Pues bien, entonces, digamos que nosotros tenemos esta ecuación diferencial. Tenemos esta ecuación diferencial 2x por y por dx más x al cuadrado menos y por dy igual a 0. La pregunta ¿es negativo 2x al cuadrado por y más y al cuadrado igual a 1 solución? Esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces, pues, observe usted lo que podemos hacer en la primera. Está en términos diferenciales. Si yo divido por dx, entonces lo que me va a quedar es x al cuadrado menos y por y prima, ¿verdad? Más 2x por y igual a 0. Entonces, obviamente, esto es una función implícita. Yo no puedo despejar a la variable y de allí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es derivar en forma implícita. ¿Ok? Derivar implícitamente. Y al derivar implícitamente, pues la derivada del primer término es la derivada de x al cuadrado es 2x. Por lo tanto, esto es negativo 4x por y. Hay que derivar como un producto. Menos 2x al cuadrado por la derivada de y, que es y'. ¿Ok? Más la derivada de y cuadrado, que es 2y por y', y esto igual a 0. ¿Ok? Entonces, si yo agrupo, en primer lugar, ¿verdad? Puedo multiplicar por un medio. Y si yo multiplico por un medio, ¿qué nos queda? Nos va a quedar negativo 2xy menos x al cuadrado por y' más y por y' igual a 0. Y si yo sigo agrupando, ¿verdad? Nos va a quedar aquí negativo 2xy menos, voy a factorizar, y aquí me queda x al cuadrado menos y por y' igual a 0. Y obviamente al derivar, ¿verdad? No coincide con lo que... disculpen. Entonces lo que tenemos es aquí esta expresión. Ahora lo que tengo es y', ¿verdad? Igual a... Si yo despejara de aquí y', si yo despejo el y', ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar
o quizás ni necesito despejar, porque observe, esta es mi ecuación diferencial. Déjame cambiar de color para que lo vea mejor. Esta es mi ecuación diferencial y esta es la derivada que yo obtengo aquí. ¿Ok? O sea, mediante la derivación implícita yo no llego a generar la ecuación diferencial. Por lo tanto, pues en este caso no tengo solución. Es decir, la respuesta es no, que esta función implícita no es una solución de la ecuación diferencial. ¿Ok?